Bienvenidos al Resto es Política. Yo soy Andrea. Y yo soy Jimena Díaz. Y yo soy Jimena Unzueta. El podcast donde nos desentrañamos las dinámicas que están moldeando nuestro presente y futuro. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos más allá de los titulares para entender lo que realmente está en juego. Y justo hoy arrancamos con un tema que puede cambiar por completo la forma en la que muchos ven al mundo. África como actor en el escenario internacional. Un continente al que durante años se le ha encasillado en un papel miserable, pero que en realidad es muchísimo más complejo, dinámico y fascinante. ¿Y por qué hablar de esto ahora? Porque África no es solo el continente del futuro, como suele decirse, sino que es un actor del presente. Tiene un papel cada vez más decisivo en la economía global, en la diplomacia internacional y en la forma en la que se está reconfigurando el orden mundial. Así que prepárense, porque en este primer capítulo vamos a romper mitos, cuestionar narrativas y abrir la mirada hacia un continente que, lejos de ser un espectador, está marcando el ritmo de muchos de los cambios que vivimos al día de hoy. Así es. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando escuchas la palabra África? Animales salvajes, pobreza, selva. Si es así, no te culpes. No eres el único. Pero esa narrativa plagada de estereotipos de conflicto y subdesarrollo está sumamente desactualizada. Y hoy exploraremos el relato nuevo y más complejo. El de un continente de gran importancia estratégica para el siglo XXI. Para entender hacia dónde va África, primero debemos ser honestos sobre el lente a través del cual muchos aún la vemos, el cual es el lente de... África como un lugar pobre, pero exótico. Exacto, durante décadas la narrativa occidental sobre África ha sido increíblemente insultante e ignorante. La representan hasta como solo un país lleno de problemas que necesita ser salvado, y las noticias rara vez hablan de innovación de diferentes ámbitos y regiones de la misma. Precisamente, y esto crea una brecha de percepción enorme. La gente piensa en África como un lugar del pasado, congelado en el tiempo, cuando en realidad es uno de los lugares más dinámicos y jóvenes del planeta, y a su vez es uno de los más antiguos, porque recordemos que la historia del humano comenzó ahí. Esto es impactante, pero muy cierto. Ahora les daremos algunos ejemplos concretos de lo que la gente piensa. Un ejemplo es que África es solo safari y pobreza. La mentalidad del documental de National Geographic de los 90 no ven los rascacielos de Luanda o las megaciudades como lagos. Otro ejemplo es que África es dependiente de la ayuda exterior. Se ignora por completo que países como Etiopía, Ghana o Costa de Marfil han tenido algunas de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo en la última década. Y otro ejemplo es que África es un campo de batalla perpetuo. Si bien existen conflictos graves, se pasa por alto la historia de organismos como la Unión Africana, que trabaja por la mediación y la estabilidad, y la realidad de que muchas regiones están en paz. Estos estereotipos no solo son falsos, sino que son peligrosos, porque nos impide ver la realidad del continente, su gran potencial y su papel como actor en el sistema. Y lo peligroso es que esta mirada distorsionada tiene consecuencias reales. Define, por ejemplo, qué inversiones llegan y cuáles no. Si solo se ve un continente de conflictos, se invertirá en seguridad y ayuda humanitaria, pero se ignorarán oportunidades en tecnología, manufactura o energías renovables, que es justo donde más está creciendo África. Y si hablamos de pruebas que rompen estos mitos, basta solo con mirar los datos. África es el continente más joven del mundo y se estima que para 2050 albergará a una de cada 4 personas en el planeta. Esto solo significa un enorme potencial de innovación y consumo. Y no solo hablamos de demografía. Económicamente, África posee gran parte de los minerales más importantes para la era digital y la transición energética, como el cobalto y el platino. Esto lo convierte en un actor indispensable para las economías del mundo. Pero antes de continuar explicando por qué estas ideas sobre África son erróneas, creo que deberíamos explicar de dónde surgen estas y también lo increíble que resulta el desarrollo del continente si tomamos en cuenta su pasado. Y es cierto, para comprender mejor el presente de África necesitamos mirar hacia atrás. No podemos olvidar que hace apenas unas décadas gran parte del continente seguía bajo dominio colonial, con economías diseñadas para servir a las potencias europeas y sin autonomía real para decidir su propio destino.
Y estos diseños económicos fueron devastadores. Las fronteras se trazaron con una regla en Berlín, sin importar las realidades étnicas o culturales, sembrando semillas de futuros conflictos. Incluso después de las independencias en los años 60 y 70, muchas naciones africanas quedaron atrapadas en dinámicas de subordinación, economías muy dependientes de la exportación de materias primas, instituciones frágiles y la influencia directa de potencias durante la Guerra Fría. África fue un escenario donde Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron ganar aliados, lo que en muchos casos agravó divisiones internas. También hay que recordar otro factor, la deuda externa. En los años 80 y 90, varios países africanos quedaron atrapados en los préstamos internacionales que condicionaban sus políticas internas. Esta situación alimentó la narrativa de que África era un continente incapaz de sostenerse sin ayuda exterior. Y sin embargo, a pesar de estas dificultades, África comenzó a organizarse. En 1963 nació la Organización para la Unidad Africana, que buscaba apoyar a los países que todavía luchaban por su independencia y fomentar la cooperación. Con el tiempo, esa organización evolucionó en lo que hoy conocemos como la Unión Africana, que tiene un papel cada vez más relevante en la diplomacia internacional. Este recorrido histórico es clave para entender por qué persisten tantos estereotipos negativos. Durante mucho tiempo se construyó una imagen de África como un continente atrasado y conflictivo, sin reconocer que muchos de esos problemas fueron consecuencia directa de siglos y siglos de colonización y explotación. Y esa imagen, además, era muy conveniente para algunos. Es más fácil justificar la extracción de recursos o políticas exteriores intervencionistas si se pinta al otro como incapaz o permanentemente necesitado. Desmontar el estereotipo no es solo un ejercicio académico, es desarmar toda una herramienta de poder. Exacto. Por eso es tan revolucionario lo que está pasando ahora. Países como Ruanda, Botsuana o Ghana están tomando las riendas de su narrativa. Ya no piden ayuda, negocian inversiones, ya no aceptan condescendencia, exigen un lugar en la mesa. Es un cambio de mentalidad tan profundo como cualquier dato económico. Y es un recordatorio para nosotros en el resto del mundo de que la historia la escriben los vencedores, pero ahora están surgiendo nuevas voces que están reescribiendo esa misma historia desde su propia perspectiva, y nosotros como audiencia tenemos el privilegio de poder escucharlas. Eso sí, estamos abiertos a romper con ideas que quizá cargamos desde que tenemos memoria. Exactamente. Y justo aquí me gustaría comenzar a cerrar este primer episodio de El resto es política. Hoy dimos un vistazo distinto a África, alejándonos de esas viejas etiquetas y abriendo la puerta a una conversación mucho más amplia. Exacto, porque al final lo que queremos es que no se queden con la idea de que África es un cliché, sino que es presente, futuro y sobre todo un actor con voz propia. Y quizás lo más interesante es que entenderlos nos obliga a pensar también cómo miramos al mundo en general, porque cuando cambia la mirada hacia África, también cambia la forma en la que entendemos las relaciones internacionales. Así que tómense un momento para reflexionar sobre esto. Y prepárense porque en el próximo capítulo vamos a profundizar en cómo ese potencial convive con enormes retos y cómo aún así el continente ha sabido moverse en un tablero global que nunca se detiene. Esto apenas comienza. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir con este pequeño viaje de conocimiento.